Bendito Señor, gracias por otro día más, gracias por otro martes, bendito Jesús, en este culto maravilloso de torre de oración. Exponemos, Señor, siempre cada una de nuestras faltas, Señor, cada uno de esos malos pensamientos, cada una, Señor, de esas cosas que a veces te desagradan, bendito Jesús. No somos perfectos, pero somos tus hijos. Ahora te pedimos, Señor, que nos hables al corazón. Gracias, Señor, por lo maravilloso que tú eres. Bendice tu palabra en cada momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, tomen asiento, mis hermanos. Capítulo 21, versículo 12, que estamos estudiando de Juan. Evangelio según San Juan, en su capítulo 21, versículo 12. Hemos puesto como título a esta predicación el tema son milagros. Cada uno de nosotros es un milagro. Dios encontró a los discípulos y los encontró quizás haciendo de la peor forma quizás, y creó en ellos un milagro. Hemos creado o hemos puesto como título a esta predicación Amaneciendo con Dios. Nosotros tenemos un culto acá los días viernes o miércoles, en la mañana, que se llama Amaneciendo con Dios. Y qué maravilloso es cuando nosotros nos levantamos, nos despertamos y lo primero que hacemos es agradecerle a Dios por todo lo que nos da. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ir a la playa y de comenzar a ver lo maravilloso que es nuestro Dios en crear, cuando va saliendo el sol y nosotros poder ver quizás ese lugar bien impresionante de lo que Dios ha hecho con la creación. No sé cuántos han tenido esa oportunidad de estar viendo ese espectacular amanecer y estar quizás en ese lugar y quizás orar, quizás ver qué es lo que Dios manifiesta de acuerdo a la naturaleza para cada uno de nosotros. En esta ocasión, en este versículo, se les aparece a los discípulos y vamos a ver dos verbos que aparecen en el versículo 15 y en el versículo 12 de este capítulo, que encajan o engranan directamente de lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde a cada uno de nosotros. Vamos a la lectura de la palabra, Evangelio según San Juan, en su capítulo 21, versículo 12. Dice la palabra de Dios tal y cual está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Hay una alabanza maravillosa que dice: temprano yo te buscaré, de madrugada entraré a ti, dice. Mi alma te anhela y tienes sed para ver tu gloria y tu poder. Veamos, comencemos a ver lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde a cada uno de nosotros. Comienza diciéndole, les dijo Jesús, ahí hay un verbo, le dice: venid, comed. Fíjese bien, ese es un verbo que aparece allí, es un imperativo que significa o describe que es la capacidad de mandar o de dominar. Vea cómo es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. El Señor le dice: venid y comed. Anteriores versículos habíamos estado estudiando, en la cual Dios siempre se quiso manifestar a cada uno de los discípulos. A nosotros se nos manifiesta cada vez que leemos la palabra. Y en el versículo 15 aparece el mismo verbo. Fíjese bien, porque aquí comienza con un imperativo como de una orden. Porque Dios siempre habla con autoridad. Diga conmigo: autoridad. ¿Cuántas cabezas de familia tenemos en este lugar? Su palabra tiene que ser con autoridad, porque eso nos demanda Dios. Y en el versículo 15, quiero que me acompañen, dice: cuando hubieron, ¿qué dice? Comido. Fíjese bien, este es un pretérito anterior, que significa que es un modo indicativo que denota una acción pasada. El Señor ahí nos está dando a nosotros a entender algo bien importante. Número uno, lo que nos da a dar a entender es que Él tiene poder por sobre todas las cosas. Y después de esto viene la ilustración maravillosa
que se le aparece a Pedro. Se le va después de haber comido y le comienza a preguntar: Pedro, ¿me amas? Fíjese qué importante dentro de lo que es el contexto de la palabra, lo que el Señor nos quiere dar. El Señor primero te deja que tú hagas la voluntad que Él quiere. ¿Con qué? Con la autoridad que Él tiene. El problema es si nosotros acatamos a esa autoridad que Él tiene. Y después de eso, Él nos hace una ilustración bien bonita, así como cuando usted sabe que tiene que castigar a su hijo. Esa es una mala ilustración quizás que nosotros como padres tenemos. Nosotros tenemos que dejar que nuestros hijos actúen como niños o como lo que son de acuerdo a la edad. Pero si usted va a tener que castigarlos, lo tiene que hacer después de haber cumplido con lo suyo. Eso es lo que hizo el Señor acá. El Señor, después de que hubiesen comido, llamó a Pedro y le dijo esas palabras maravillosas: Pedro, ¿me amas más que estos? Fíjese que el Señor trata de ilustrar en esta parte de la palabra, primeramente, como dijimos, su autoridad. Pero después de que ya habían pasado, porque los discípulos venían de un largo, quizás una larga noche, quizás una noche desesperante para ellos, agobiantes y agotantes, a tal grado que no pescaron nada, hasta que llegó la palabra de Dios y les dijo: echen la red al otro lado. Y estudiábamos anteriormente, haciendo la comparación con Lucas 8, porque a ellos anteriormente, cuando los encontró, dice la palabra de Dios que se le rompieron las redes. Y cuando leemos el versículo 11, dice que no se le rompían las redes y lograron sacar los peces, los 153 peces. Pero vea qué importante: ¿por qué allá en Lucas, cuando los encontró, al principio se le rompieron las redes? Eso es lo que decíamos anteriormente. Es bien significativo, el antes y el después. Como cuando usted decía: ¿cómo es posible que en el mundo me pasó esto? Vengo a la casa de Dios, siempre me pasa esto. Eso es bien significativo y es bien importante. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ok, pero de acuerdo al propósito, o sea, a la voluntad, a la autoridad que Dios tiene, de acuerdo a la palabra que nos da cada uno de nosotros. Cuando usted vino antes, que estaba en el mundo, probablemente usted decía: es que yo tengo mala suerte. Y cuando está en la iglesia, dice usted estas palabras: ¿por qué Dios no me bendice? Allá hablaba de una mala suerte y aquí habla de una bendición. ¿Qué pasaba con los discípulos? ¿Por qué se les rompieron las redes? Primeramente, porque no conocían al Señor. Y después, cuando lo vemos en el versículo 11 de ese capítulo que estamos leyendo, dice que las redes no se le rompían. ¿Por qué no se le rompían? Porque ya habían conocido al Señor. En pocas palabras, cuando usted, antes de que usted viniera a la casa de Dios, o antes de que usted conociera a Dios, había algo bien importante: usted solamente era un ser humano común y corriente. Usted vino a los pies de Cristo, o usted vino a la iglesia, recibió a Cristo como su Salvador personal, y usted ha heredado algo bien importante: ser un hijo de Dios. Entonces eso a usted le adquiere, o usted demanda de eso una bendición de parte de Él. Y veamos estas tres palabras después de haber explicado lo que significaba esos verbos. Dije que al principio demandaba una autoridad o un mandato. Lo que Dios quiere que haga usted, eso es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Diga conmigo: Dios no se equivoca. O sea que usted está acá, mi querido hermano, no porque usted quiera que esté aquí. Usted está acá porque Dios ha querido o ha tenido en su soberana misericordia que usted esté aquí sentado en la casa de Dios. Porque probablemente nosotros podríamos estar en otro lugar, pero dice allá la palabra de Dios que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces Dios no se equivoca, porque Dios lo trajo al mejor lugar donde usted tiene que estar. ¿Bajo o por qué? Por una autoridad o un mandato o una palabra que Él le dio a usted. Y esa es la que tiene que cumplir.
Pero veamos algo bien importante. Me encanta mucho porque en una de las traducciones que hay de una Biblia o un comentarista decía esto, bien importante. Fíjese bien, dice ahí en el versículo 12, dijo Jesús, venid a desayunar. Ahí se a comer. Pero dice un comentarista que el Señor les quiso decir, venid a desayunar. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos venían de una noche, de una madrugada, y de repente se les aparece Jesús en la playa. Y además de eso dice que había fuego y había un pez encima de las brasas, y además de eso había pan. Eso significa que estaba de mañana. Por eso aquella alabanza que dijimos, temprano yo te buscaré. Qué importante es buscar el rostro de Dios temprano. Qué importante como hijos de Dios es alabar su nombre todos los días antes de poner sus pies a la tierra, como dijo un rabino. Antes de poner los pies sobre la tierra, yo tengo que glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque me ha regalado otro día más de vida. Usted dice, bueno, pero yo no recibo un milagro. Por supuesto que sí. En abrir sus ojos, en estar este día acá, en probablemente haberse tomado una taza de café, en haber desayunado, en haber almorzado y hasta cenado, ya usted es bendito con toda bendición. Gloria a Dios. Entonces vea qué importante es la palabra. Como dije al principio, el Señor les dijo, según un comentarista, venid y desayunad. Fíjese bien, es una invitación que Dios hace no solamente a los discípulos, sino a todos sus hijos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Venid luego y estemos a cuenta. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál es esa puerta? La puerta de tu corazón. Él te hace esa invitación. Por eso dice la palabra, les dijo Jesús. ¿Quién les dijo? Jesús. No le dijo su vecino, no le dijo su mamá, no le dijo su papá, le dijo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo le dijo, venid y comed. Después les dice lo otro bien importante. Y dice, y ninguno de los que dice, ¿de los que dice? Ninguno de los del Taber que viene a Torre de Oración, incluyendo al pastor que está predicando. Porque a veces eso lo que nos genera es duda. Diga conmigo, duda. A veces nosotros no creemos en los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida. No voy a preguntar, pero sé que la mayoría que venimos acá venimos a orar por un milagro. Le voy a hacer un cuestionamiento o vamos a ir o a trascender bajo su fe. ¿Por qué no viene mejor adorar a Dios y deja que sus milagros se los cumpla Él? ¿Por qué no mejor viene a agradecerle a Dios por todo lo que ya le dio y por todo lo que le va a seguir dando? Porque Él dice que no se equivoca ni miente. Dice la palabra de Dios en Número que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que todo lo que ya le dio a usted desde el principio de la eternidad se lo va a cumplir. Pero siempre generamos una duda en nuestra vida. Los discípulos nadie se atrevió a decirle ni a preguntarle que qué pasaba. Y después hay una pregunta ahí. Veamos el versículo. Dice la palabra de Dios. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Por qué? Porque existía una duda en ellos. Porque siempre en nuestra vida va a existir una duda. Porque usted, a pesar de que viene con toda su fe, que déjeme decirle que la fe no es suya, la fe se la derrama Dios a usted. ¿De acuerdo a qué? A la comunicación que usted tenga con Él. Él le va a comenzar a dar lo que son los dones. A uno le dio 5, a otro le dio 12 y a otro le dio 1. Dependiendo de cómo sea su comunión con Dios, así Él le va a comenzar a derramar la fe. Por eso dice la palabra de Dios, ahí mismo en el Evangelio, según San Juan, en su capítulo 15, versículo 26, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí
a vosotros, porque Él es el que conoce las intenciones de nuestro corazón. Él es el que trasciende más allá. Él es el que le va a dar a usted o lo va a direccionar de acuerdo a cómo usted camine con Él. Y la número 3, ya para ir concluyendo, dice después de la pregunta: ¿tú quién eres? Fíjese bien, sabiendo que era el Señor. ¿A qué se refiere eso? Él te hizo una invitación, los discípulos pusieron una duda. ¿A causa de qué? De la vergüenza. ¿No es cierto que algunos ya no queremos venir a la iglesia porque tenemos vergüenza? Ay, es que ya no voy porque fíjense que yo hice esto. Ay, fíjense que ya no voy porque fíjense que me trataron mal. Ay, fíjense que ya no voy porque, no sé, yo siento que como que conocen mi vida. Y siempre el pastor la dice en el púlpito. Le tengo una mala noticia. No es ni el pastor, ni el servidor, ni el diácono, ni la diaconisa. Es el Señor el que está hablando en nuestro corazón. Y lo que quiere de nosotros es despejar esa vergüenza que ha ocasionado el enemigo. Vamos a decir esto, concluir con esto. Cuando usted sienta que una palabra va para usted, no le eche la culpa a nadie. Dele mejor gracias a Dios porque se le está dando. A veces aquí vienen a pedir por milagros financieros. Está bien, yo no digo que el Señor no pueda hacer un borrasaldo, pero el Señor mejor le está diciendo: ¿sabes qué? Tenés que ser un buen administrador. Si la misma palabra lo dice, si no puede administrar su casa, ¿cómo va a administrar los bienes del Señor? Si usted viene aquí y usted sabe que trae un pecado oculto que no lo deja tranquilo, no le eche la culpa al predicador. Mejor comience a enmendar esas cosas que le desagradan a Dios. Ay, es que a mí, si lo único que rifaran fuera una buena golpiza, les aseguro que yo me la gano. Deje de estar pensando negativamente y comience a actuar de acuerdo al corazón de Dios. Llévame al madero, dice aquella alabanza. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Si nos hemos perdido, mis queridos hermanos, así como los discípulos, que el Señor les hizo la invitación, pero ellos tenían una duda, y esa duda la generó nuestro enemigo, nuestro adversario, o nuestra misma concupiscencia, que es la vergüenza. Lo mejor que tenemos que hacer es lo que está al final de este estrado, que es esa maravillosa cruz. No se le olvide que cuando usted se haya perdido, o cuando usted no tenga sentido o no le haya sentido a su vida, recuérdese que hay alguien que murió por usted y por mí, y eso se llama el Señor Jesucristo. Amén. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Padre, te agradecemos por este día, gracias por esta noche. Oramos, Señor, para que sea usted, Señor, quien toque esos corazones que han venido por primera vez. Te suplicamos, Rey del cielo, que bendiga, Señor, y que esta palabra no caiga en saco roto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pongámonos de pie, mis queridos hermanos. Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas de esta noche. Bueno, ya toda la iglesia está llena de las sillas nuevas, ustedes saben. Los proyectos de nuestra iglesia, que está hasta de más repetirnos. Usted dé conforme a como Dios propuso en su corazón. Dice la palabra de Dios: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dé con fe, y como siempre he dicho, mire, si usted tiene una pequeña duda, así como los discípulos, siempre ore y dígale al Señor: Señor, el que meta la mano en ese canasto, cortársela, Señor, porque esto es para engrandecer tu nombre aquí en la tierra. Así que cantamos mientras diezmamos: lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y presencia. Bendito
Bendito Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia. Oramos, Señor, en esta noche por aquel diezmador, por aquel ofrendante, Señor. Que bendigas y multipliques, Señor. Bendito Jesús, te suplicamos, Señor, que esto sea engrandecido siempre, Señor, para que aquí en la tierra, Señor, hagamos lo que tú nos has mandado, esas almas para tu reino. Bendícelo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mientras usted diezma y ofrenda, nuestro pastor Rafael con nosotros.